Dios me les bendiga a todos. Aquí estamos, gracias al Señor. Estamos bien. Gloria a Dios. Pues hermano, mire, quería decirles que ya conseguí trabajo. Amén. Gracias a las oraciones y gracias al Señor, amén. Así que si Dios quiere, en tres semanas, confiamos, ahora no está en el proceso de los papeleos y pruebas de salud y todo ese asunto. Pero es frente a casa, en Lufthansa Technik, frente a casa, directamente frente a casa. Casi se puede ir a pie, pero no vamos a pie porque pasa mucho carro, vamos. Ya probé una de las entrevistas ir a pie, pero pasa muy rápido por allí. Así que gracias a Dios, gracias por sus oraciones también, porque el Señor es bueno. Así que si Dios quiere, pues ahí vamos, en el nombre de Jesús, amén. Así que el Señor es bueno, confiando en el Señor siempre, amén. Gracias por sus oraciones, por todo, amén. Gloria a Dios, ahí vamos, en nombre de Jesús. Así que, hablando de la oración, ¿verdad? Es uno de los temas que vamos a estar hablando hoy. Estamos en el tercer mensaje, orando, ¿verdad? La serie orando. En esta ocasión, orando como Jesús. Ahí es el reto, ¿verdad? Mismo viendo Primera de Corintios, ¿verdad? A pesar de que Pablo en ningún momento dijo directamente que el amor que deberíamos nosotros tener en nuestro corazón, el comportamiento que deberíamos tener en nuestra vida, debe ser el comportamiento de Cristo Jesús. No lo dijo allí en 1 Corintios, pero cuando vemos en Filipenses capítulo 2, él dice, es que en ustedes tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Ven? Dice, el cual no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, o sea, como una excusa para no hacer la obra que Él hizo de dar su vida por nosotros, sino que se despojó de toda la gloria que tenía y se humilló hasta donde nadie se ha humillado. Entonces, cuando tomamos en cuenta ello y vemos entonces cómo contrastaba eso con los corintios a quienes Pablo le escribió esa carta, ¿verdad? Vemos, wow, la verdad que estos, los hermanitos de Corinto, porque le llama hermanos, dice, no, son carnales, no son espirituales, pero le llama hermanos, o sea, tenemos que tomarlo al pie de la letra, que Pablo mismo le llama hermanos, pero estaban bien descarrilados. Es como cuando alguien se va de carril y se va por el paseo, después rompe el monte y sigue por las cañas en el carro y no se da cuenta que dice que va con Cristo, pero va para otro sitio, ¿verdad? ¿Y cómo es posible eso? Pues porque, como digo yo, la bobera carnal que le puede dar a uno, si uno no se apega a la palabra, es de tal forma. Por eso Pablo se atreve a decir, examineos a vosotros mismos, ¿verdad? Como para confirmar que estáis en la fe. Por eso es que ese chequeo, ¿ven? Que Pablo les estaba dando, ese heads up, ese cambio de luces, como decimos nosotros aquí, a los hermanos de Corinto. Pero hablando, ¿verdad? Y de cómo ser como Jesús, estuvimos hablando de cómo ser persistente en la oración. Lucas 18, la parábola de la viuda con el juez. Que si el juez dijo, le voy a hacer justicia a esta viuda porque me tiene loco ya. A veces que un día me jalte y me canse y me harte y me cabe la paciencia. Pero la semana pasada estuvimos hablando de la actitud correcta que debe tener el corazón para poder hablar con Dios. Contrastando cómo muchas personas en el folclórico de Puerto Rico dicen que oran, ¿verdad? Pero uno dice, pero si es que la palabra del Señor dice que el Señor escucha la oración de los justos. Amén. Y no queremos echárnoslas ni catalogarlos injustamente a nosotros mismos de justos, pero la palabra nos dice que todo aquel que ha creído en Cristo Jesús y su vida la ha entregado a Cristo y se ha arrepentido de sus pecados y persiste, amén, en pretender agradar al Señor todos los días, es justo, no porque se hace justo, sino porque el Señor nos hace justos. Pues una vez hechos justos, pues entonces tenemos que, como dice la palabra, la definición de justicia de la palabra son aquellas cosas que son correctas según Dios, no según el mundo. Así que el Señor entonces nos ha llamado a que podamos, ¿verdad? Y debamos hacer las cosas como el Señor mismo las haría. Usted sabe que hubo una vez una fiebre de unas banditas, ¿verdad? Que las usaban antes para aquel señor que cogía bicicleta. Armstrong, creo que era el varón ese, que competía en el Tour de France y todo eso. Entonces tenía la bandita con el nombre de él. Pero entonces pues también pusieron una que se llamaban What Would Jesus Do? ¿Ah?
Tenía aquí las siglas. Entonces era como, lo vendía mucho entre los jóvenes, era para un recordatorio muy válido. O sea, ¿qué Jesús haría en las situaciones que yo paso en la vida, en el día? Pues me están tratando mal. What would Jesus do? Estoy feliz. What would Jesus do? Y ese es un buen chequeo. Pero va mucho más allá de what would Jesus do, ¿verdad? Porque a veces podría venir alguna persona que no conociera al Señor y la bandita dice, what would Jesus do? Entonces la bandita es como si fuera una conciencia que Él no tiene. Porque tenemos que ser nacidos de nuevo. O sea, no es cuestión de portarnos bien como se hubiera portado Jesús. Entonces venimos a ese peligro de pensar que el Señor nos ha llamado o que el Señor se agrada de la obra, pero el Señor primero mira nuestro corazón. Por eso hablamos de las actitudes correctas para orar. Muchas personas dirían, ¿y el Señor acaso no escucha la oración de los que no son sus hijos? Sí, escucha la oración de arrepentimiento, esa es la primera. Tiene que haber un orden, amén. Aquella oración que hicimos cuando vinimos a conocer al Señor, Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, tú eres mi Señor, límpiame y hazme tu hijo, hazme tu hija, y que de ahora en adelante tú me permitas serte fiel. Amén. En el nombre de Jesús, esa oración el Señor la escucha. Y de ahí en adelante nos manda a que estemos en comunión y que oremos en el nombre de Jesús, pidiendo las cosas que Él pediría. Pues tomando ese mismo punto, eso es lo que quiere decir en el nombre de Jesús. Amén. Es que todo lo que usted pide, lo hubiera pedido Cristo. Es lo que quiere decir en el nombre de Jesús. Pues con esa misma enfoque, esa misma mentalidad, queríamos repasar hoy brevemente cómo oraba Jesús. Amén. Pero fíjense, no vamos a hablar del Padre Nuestro. Porque típicamente dice, vamos al Padre Nuestro. ¿Verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces empezamos con la memorización. Y ese es un problema, una limitación que nosotros tenemos. No tiene que memorizar. Amén. Vamos a ver cómo el Señor hablaba con Dios Padre, como ejemplo para nosotros. Y cuáles eran los motivos de oración, la ocasión de oración del Señor, la circunstancia, el contexto, el alrededor, cuando oraba. Esas cosas son importantes, hermano. Mucho más que decir la oración modelo y repetirla. ¿Sabe que cuando usted antes de conocer a Cristo, si usted iba y se confesaba en la cajita aquella que uno iba ahí, confesaba a un hombre más pecador que usted, le confesaba, ¿verdad?, que usted había hecho esto, y después rezátate unas cuantas penitencias por mi culpa, por mi gran culpa y por ahí. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, y a todos los ángeles del cielo que intercedan por mí ante el Dios Todopoderoso. Y te decía, y ahora, hijo, cuando tú te vayas, pues ahora has de rezar 5 Padres Nuestros y 10 Ave María. Y si te conoces un credo por ahí, pues lo zumba también para que todo, ¿verdad? Para que falte que sobre. Y pensábamos que el Padre Nuestro tenía como una virtud fantástica y casi mágica. ¿Ves? Y entonces no nos damos cuenta que caíamos en las vanas repeticiones. La misma palabra del Señor dice, no hagas como los gentiles. El mismo Jesús, no hagáis como los gentiles que piensan que por su vana palabrería serán oídos. Simplemente por decir, Señor, te pido esto. Van 5 Padre Nuestro, 10 Ave María, y ese, ¿verdad? Mucha palabra, pero lo decimos de memoria, ¿verdad? By rote, como dicen los americanos. O sea, debemos de ser sinceros, espontáneos y completamente originales en nuestra oración y nuestra comunicación con el Señor, porque es la vivencia nuestra y la del Señor, no es la vivencia de otro, es en sus propias palabras, amén. Y el Señor le escucha y le entiende en sus propias palabras. Pero más importante que eso, vamos a ver las ocasiones, vamos a ver 4 ocasiones brevemente, cuando el Señor oró. Vamos a ver primero en Lucas 4:42, hermanito, y luego Marcos 1:35. Lucas 4:42 y Marcos 1:35. Esas 2 porciones hablan de exactamente la misma ocasión. Pero Marcos da un detalle que nos queremos enfocar en esta primera parte. Amén.
Orando como Jesús. Cuando ordena al maestro, se pone de pie un momentito. Lucas 4:42 y Marcos 1:35. Amén. Gloria sea al Señor. Dice así. ¿Lo tenemos? Dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Y Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Señor, ahora bendice tu palabra y ayúdanos a entenderla, Señor, y a conocer más de fondo, Padre, como tu Hijo oraba. Nosotros así debemos hacerlo también. Ayúdanos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues hermano, en nombre de Jesús. Fíjense que dice, cuando ya era de día. Amén. Importante. Obviamente, estaba hablando antes entonces de la noche, pues si de momento fue de día, pues lo que sucedió anteriormente tenía que hablar de día. Entonces, mire el verso 40 del capítulo 4, dice, muchos eran sanados, dice la perícopa, al ponerse el sol. O sea, se puso el sol y el Señor seguía trabajando. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. El 41 dice, y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Entonces, cuando ya era de día, fue lo que leímos, salió y se fue a un lugar desierto. Amén. Había sido un día ajetreado para el Señor. Un día, la noche y la madrugada. Porque entonces cuando salió el sol al otro día fue que entonces empezó a cambiar para ir a descansar. Así que nosotros también nos ajetreamos. Ahorita habían unos hermanitos hablando por ahí, ¿verdad? Diciendo, muchachos, somos nosotros que uno está joven y uno se cansa, ¿verdad? Que se cansa uno y hay veces que hay unos días que uno está cansado. Más vale que uno esté cansado porque está haciendo trabajo. Vamos a presumir eso, ¿verdad? Que estamos trabajando, que estamos honrando al Señor. Vamos a presumir eso, honrando al Señor, haciendo las cosas que son agradables delante de Él, y uno se cansa. Porque el cuerpo se cansa. Pero ¿sabes qué? El espíritu se cansa y se agobia también. Estoy seguro el Señor, más que el cansancio físico, ¿ok? Sentía también un agobio espiritual. ¿Por qué? Porque una de las cosas grandes que tenemos que comprender del Señor Jesús, Él era y es Dios. Pero dice que es Dios encarnado. O sea que Dios tomó la forma de hombre. Y dice, y fue sujeto a nuestras mismas pasiones, o sea, las mismas limitaciones, los mismos dolores, los mismos calores, la misma hambre, la misma furia y todas esas cosas que nos dan a nosotros. Él fue sujeto y tentado por ellas, pero dice la Biblia, pero sin pecado, ¿verdad? Para compararse entonces con nosotros y darnos un ejemplo a qué seguir. Pero el Señor se cansaba, y el Señor, sabiendo y teniendo el poder como Dios mismo de poder sanar las enfermedades, de sacarlos fuera a los demonios, amén. O sea que todos estos que estuvieron, ¿verdad?, que no dio tiempo durante el día, se fueron durante la noche y siguió la madrugada, el Señor tenía mucho trabajo todavía, específicamente de esas sanidades y batallar con todos esos demonios que la gente tenía. Y haciendo un paréntesis, a veces nos hace pensar como que los demonios, ¿verdad? Usted no oye hablar de demonios hoy. En la noticia nos salen, allá habían 3 endemoniados, allá en residencial tal, o acá en aquella urbanización de alta alcurnia sacaron 2 endemonios a fulano. Usted no oye hablar nada de eso hoy. Allá hubo una masacre tal porque un endemoniado le cayó a tiros al otro. No, porque eso es bien arcaico y bien supersticioso, le llaman a veces la gente, ¿verdad? Y eso que nos quiere decir que el diablo ha sido bien exitoso en hacerle pensar a la gente que él ni está, ni existe, ni nada. ¿Ves? Cuando la palabra del Señor nos dice que no solamente es que existe, sino que anda suelto. Y no solamente es que anda suelto, dice que anda como un león que no ha comido. Pues el león no ha comido, él quiere resolver eso. Él quiere comer.
Y el primer zángano que se le presenta al frente y entienda que no está, es el primero que se le abalanza y se los ampea, como uno dice. Por ahí una vez mi hermano Jenny había traído unos refranes, ¿te acuerdas? Dice, el que no ora, el diablo se lo devora. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. ¿Ah? Y suena bien jocoso, pero si le quita lo jocoso, él dice, es verdad. No podemos andar desprevenidos porque cuando usted está caminando por ahí, hay un león que está escondido en la hierba para que usted no lo vea. Y él pretende que usted se deslembe y piense que él no está allí. Y el diablo lo que nos quiere es tentar. No puede hacer que nos perdamos, pero puede tentarnos y puede hacer que nuestra vida en Cristo casi parezca como si no tuviéramos a Cristo. Amén. Y ese es el diablo. Pero el diablo muchas veces no necesita tanta ayuda para tentarnos, porque nos tentamos nosotros mismos. Usted ve en Santiago, dice que el pecado es de esta forma, que usted, los deseos, los malos deseos que están en su corazón, fíjate, no entra en juego el diablo para nada, usted los lleva, usted es un porta malos deseos ya de naturaleza, de nacimiento. Si usted le da lugar a esos malos deseos y los entretiene, o sea, le da cabida, eventualmente ello va a tomar control de su vida y usted va a ejecutar lo que la tentación le dijo. Hasta ese momento no es pecado, pero cuando usted lo lleva a la acción es pecado. El pecado se consuma. En ningún momento habla de Satanás inmiscuyéndose. Él lo hace, pero muchas veces, yo estoy casi seguro, la inmensísima mayoría de las veces somos nosotros. O sea que nosotros mismos en nuestra humanidad tenemos que estar pendientes. O sea, estamos pendientes del diablo, pero esté pendiente de usted. ¿Ves? Porque hay muchas cosas que ya provienen de usted mismo. En la humanidad del Señor, el cuerpo de carne que Él tenía cuando estuvo en esta tierra, estaba sujeto, le dice la palabra, a las mismas pasiones y deseos. Él sentiría esa tentación constantemente de esa carne, ¿verdad? Que era la que todo el mundo veía, la carne, ¿verdad? Así que Dios mismo hecho hombre, lo que quiere decir Emmanuel, o sea, Él tuvo que batallar con todo esto y se angustiaba y se cansaba, le daban dolores, le daban diarrea, le daban dolor de cabeza, todas esas cosas, ¿verdad? Porque era un cuerpo común y corriente, hermano. Amén. Y Él tuvo que batallar contra todo eso para poner por obra, por prioridad, la obra del Señor. Y al llevar a cabo la obra del Señor, en este caso específico, sanando, ¿verdad? Y echando fuera demonios, y estoy seguro atendiendo cualquier necesidad del pueblo que venía a Él, cuando terminó todo y salió el sol, Él dijo, pues ahora voy para encima de nuevo. Él tuvo que pausar y descansar. Pero mire qué descanso más peculiar. Y la parte, ¿verdad?, que nos describe Marcos, que es precisamente lo mismo que estaba pasando en ese momento, es el pasaje paralelo, dice que se fue a un lugar desierto. ¿Ok? ¿Y para qué? Muy oscuro salió, se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, Él estaba descansando mediante la oración. Peculiar, ¿verdad? Porque podríamos decir, como una vez escuché decir, no, el tiempo que tenemos que darle al Señor tiene que ser un tiempo de calidad. Pues cuando yo estoy cansado, pues eso no es tiempo de calidad. ¿Ves? Entonces yo difiero, porque yo veo que el Señor estaba súper cansado y Él escogió hablar con Dios Padre mismo directo, como la forma de Él descansar, porque en este caso específico, a pesar de que el puerco tenía que estar cansado, había roto la noche, como le llamamos nosotros, pero espiritualmente se agobiaba más al ver la necesidad y la condición espiritual y física de todos los que Él bendijo durante todo ese tiempo. Y esa angustia, quizás viendo a personas que no creían, personas que eran sanados y Él ya sabía iban a persistir en su pecado y en su cosa, todo ello le angustiaba. Pues cómo Él iba a sanar esa angustia, ese pesar, ¿verdad?, que muchas veces a nosotros mismos nos da.
Cuando decimos, mira, ahí uno saca los pies del plato del varón, uno saca esto y lo otro. Oye, lo mismo de nuevo. Y uno por acá predicando la sana doctrina y por allá sale aquel bambalán hablando disparate y engañando a la gente. El otro día la manita Nilda nos copió una propaganda del mequetrefe José de Jesús Miranda, que tanto estuvo diciendo que él iba a dar un cuerpo nuevo y iba a ser eterno, y se murió, perdí la cuenta, hace 6 o 7 años se murió, lo enterraron, guillao, callao. Oye, todavía hay unos sinvergüenza que siguen diciendo, aquí está Jesucristo hombre, y te lo pintan como si no se hubiera muerto. O sea, el engaño de Satanás es tan bestial, que le come el cerebro a esta gente. Entonces yo lo miro, y cuando veo, dice, oye, pero la gente es como el matapiojo, ¿verdad? Dice, mira, uno pensaría que dice, wow, qué clase de brutalidad yo hice, siguiendo a un hombre, y ese hombre se murió, ahora voy a creer en el Cristo vivo, en el Cristo verdadero. Mira, siguen ahí, en la mente cautiva. Muchas veces, y a mí eso me angustia, porque uno dice, wow, pero qué bendición y qué sencillo es creerle al Cristo vivo, al Cristo de la gloria, que Él ciertamente nos toca. No es por falta de toque que la gente no se convierte, me gusta la poca vergüenza, la misma palabra del Señor lo dice en Juan capítulo 3. La gente no viene a la luz porque le gustan las obras malas que hacen. Le gusta la poca vergüenza y el error. Por eso es que dentro del mismo corazón, ¿verdad?, tenemos que ser cautelosos. Ahora, volviendo a lo que nos dice la palabra, el Señor tenía esta forma rara para nosotros de descansar orando. Pues de más está decir, ¿cómo nosotros iríamos a bregar con un día ajetreado? Ay, sí, uno puede irse a darse un baño de agua caliente. Y después de eso, si la hay, se toma una sopita de pollo, ¿verdad? O una avena, o una farina, o arroz con habichuelas, lo que usted quiera, pero después está tranquilo y se puede tomar un té o un cafecito y está tranquilo ahí en la casa. Pues así usted está aliviando el asunto corporal. Pero qué tremendo que el Señor nos habla de poder aliviar nuestro espíritu mediante la oración. Y cuando usted se pone a pensar, usted dice, pues claro, porque ¿quién mejor que Dios mismo puede aplacar y sanar y volvernos, como dice, a alinear en la fe y a explicar y a consolar a través del Espíritu Santo nuestras vidas? Así que el Señor nos ha dado el orar. Muchas veces podríamos pensar, ¿verdad?, y tenemos que salir de este estereotipo de orar porque voy a pedir. Podemos orar para darle gloria a Dios. Podemos orar para contarle lo que está pasando. Él lo sabe. Él sabe inclusive qué nos ha pasado. Pero Él se goza en hablar con nosotros. Amén. Y usted ore al Señor y ponga su causa delante del Señor. Esos ejemplos lo vemos a través de los salmos, cuando David y otros ponían su causa y su condición, cómo se sentían delante del Señor. Amén. Confiando que el Señor iba a atender su necesidad. Así que vemos al Señor, en lugar de haberse ido a dormir, en algún momento iría a dormir, pero en ese momento lo que Él sintió y deseó fue orar, y eso mismo hizo. Pero fíjese que no podía orar con todos los que estaban buscándolo. Así que Él se fue aparte. En Lucas vemos que el ratito de paz y tranquilidad, pues no le duró mucho. Porque dice, llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos, porque la gente le buscaba. O sea, rápido dijeron, ¿para dónde se fue? Alguien lo vio subiendo por aquí para abajo, aquí, aparte, allá, en aquel lugar que es quieto para allá, y allí fueron. Estoy seguro que el tiempo le dio justo para orar y aquietar su espíritu, y ahí mismo fue. Y entonces dice que después de eso, Él le dijo a sus discípulos, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea.
Amén. Así que el Señor después de ahí, reconfortado y fortalecido mediante la oración, siguió adelante. Amén. Ahora bien, si vamos a Marcos 6:30, ahora en otra etapa, ¿verdad? En otra ocasión de haber visto al Señor. Marcos 6, verso 30 al 31. Vemos una porción que el contexto es cuando el Señor provee comida para 5,000 personas, 5,000 varones, ¿verdad? Y el resto de ese capítulo, ¿verdad? Verso 30 en adelante de Marcos 6, eso está narrado. Este es uno de los pocos eventos que se narran en los 4 evangelios. Y es bien famoso. Todo el mundo sabe. Los panes y los peces. Todo el mundo conoce. ¿Cuántos panes eran y cuántos peces? 5 panes y 2 peces. O esa era cuando los 4,000. O sea, la gente muchas veces se memoriza esto. Vuelvo y digo, no tiene que ver con memorizar. Pero la parte importante es el contexto, lo que nos vamos a concentrar hoy. Versos 6, 30 y 31. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Si usted dice, ¿y qué habían hecho y qué habían enseñado? Porque si usted mira el verso 7, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Esto es lo que en otras citas paralelas nos habla de los 70. Envió en 35 parejas de hermanitos a predicar, pues incluían los 12, los discípulos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó a predicar. Dice, pero que específicamente se posaran en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Y los mandó a predicar el evangelio. En medio de ellos, mientras estaban todos ellos predicando el evangelio, Herodes, que tenía preso a Juan el Bautista, lo había agarrado, eventualmente lo mata cuando fue, ¿verdad? Vamos a decir así, pinchado por el argumento de esta Herodías, ¿ok? La mamá de Salomé. Salomé entonces agrada al rey en un baile y todas esas cosas, y el rey borracho, todas esas cosas, prometió darle lo que fuera, y la muchacha, guiada por la otra, que estaba ciertamente endemoniada, le dice, pues mátate a Juan el Bautista. Y Herodes dijo que no pudo dar para atrás y mandó a matar a Juan. Cuando lo oyeron sus discípulos, dice el verso, los discípulos de Juan, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro, dice el verso 29. Así que estaban los discípulos predicando y yendo de lugar en lugar, y ocurre la muerte de Juan el Bautista. Entonces el verso 30 dice, cuando los apóstoles se juntaron con Jesús, o sea, cuando regresaron, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Podemos decir, este día había sido un día de prueba. Porque cuando fueron a hacer la obra del Señor, su fe está siendo probada. Y estoy seguro, no todas las cosas habían sido a todo dar. Habrían sitios donde le habrían tirado la puerta. Habrían sitios donde lo habían expulsado. Amén. Y encima de ello, el Señor Jesús sabía todo eso. Encima de ello, entonces, ya el Señor seguramente sabía que Juan iba a dar su vida. Y sucedió. Pero una cosa es saberlo, otra cosa es cuando sucede, ¿verdad? Por el contexto de matado por un malvado, por alguien que nosotros diríamos no valía nada, mata a este varón de Dios. Y tantas incógnitas, ¿verdad? Que nosotros, como humanos, podríamos tener. Y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué es que los buenos se mueren y los malos no? ¿Cómo es posible que un ratón como Herodes mande a matar a este varón de Dios santo? Cuando el mismo Señor Jesús había dicho de él, dice, de los que han nacido de mujer, ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Y dice, los profetas profetizaron hasta Juan, fue el último profeta, como se describía en el Antiguo Testamento. O sea, era una persona grande, era familia carnal también del Señor Jesús. O sea, cuando venimos a ver, había mucha conexión con todo lo que estaba pasando allí. Y
humanamente nosotros tenemos que medirnos de forma humana, porque en ese contexto que estamos, pues podemos pasar días de prueba. Muchas cosas pasan por nuestra mente. El Señor dispondrá que yo pueda ser muerto de esa misma forma. El trabajo del Señor es así de difícil, que nos fajamos para que otros crean al Evangelio, pero la inmensa mayoría no cree. Eso eventualmente angustia y prueba nuestra fe. Amén. Porque humanamente podríamos pensar, ¿y será lo correcto lo que estamos predicando? Y tenemos que volver, y no es cargar batería, porque nosotros no somos batería, es subsanar nuestro espíritu y volver como a sincronizarnos otra vez con el Señor. Amén. Y en este momento, por eso Él les dice, vengan aparte a un lugar desierto, donde no hubiera mucha gente, no hubiera nadie, solamente ustedes, y descansad un poco. Y estoy seguro, la forma de descansar del Señor, orar. Vamos a estar tranquilos. Así que vemos un contexto del Señor en la oración. Estar tranquilos es parte de ello. Pero también hemos visto en la palabra que nos manda a orar siempre de continuo. Hay lugares donde estamos que no necesariamente está quieto, pero usted siente en su corazón hablar con el Señor. Amén. Lo puede hacer. Bendito sea el Señor. De hecho, la inmensa mayoría de las veces la oración podría ser así. Y podría ser hasta interrumpida, porque alguien pregunta, o alguien llama, o hay un ruido aquí o allá, o diferentes cosas, o lo llamaron porque ya estaba hasta en fila y lo llamaron por fin, y ahí pues la oración quedó inconclusa y la continúa después. Todas esas situaciones pueden ocurrir, pero también es evidente que la Biblia nos dice que el Señor iba a un lugar aparte para evitar ser molestado pronto, pero siempre iban y lo encontraban, porque ese es el asunto de los hijos y las hijas de Dios, que el Señor siempre tiene trabajo para ellos. Amén. En donde quiera que sea, pero hay que sacar tiempo para orar. Amén. Y aunque uno no tenga el deseo, porque esté bien cansado, o se sienta bien frustrado, o se sienta bien agobiado, la disciplina que tenía el Señor era que se retiraba y oraba. Amén. En el nombre de Jesús. Así que antes de el contexto de esa alimentación milagrosa, de esos 5,000, ¿ok?, fue que ellos habían venido de estar laborando todo ese tiempo antes y había ocurrido la tragedia de Juan y el trabajo del Señor continúa. No sé si usted se da cuenta, pero en el Señor, cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, es emocionante, ¿sabe qué? Porque las cosas van ocurriendo una detrás de otra. Y el Señor le permite ser probado aquí, y usted se puede gozar acá, y después se cansa aquí, y después se agobia acá. Usted habla con el Señor. O sea, es todo este trajín de que usted fue comprado con la sangre de Cristo, fue dejado entre el mundo, pero no es del mundo. Así que el trajín, usted es un soldado detrás de las líneas enemigas. Amén. Que duerme cuando puede, descansa cuando puede, pero tiene que estar pendiente porque el enemigo está alrededor todo el tiempo. Y hay una misión que cumplir, que es que el enemigo se convierta a usted y usted no se lo convierta a ellos. Y el Señor está en comunicación con usted todo el tiempo. El canal de radio con el Señor está abierto todo el tiempo. Amén. Para que usted hable con Él lo que podría ser no importante según usted, o para lo que usted considere importante. Para Él todo es importante, porque Él dio a su Hijo para que usted pudiera ser salvo. Amén. Por eso es que en el día de prueba usted vaya y hable con el Señor. Amén. Ahora, no todos los días son de prueba. Si usted ve el tercer caso en Lucas 10, nos habla de un día exitoso en el sentido de que todo trascendió de manera gozosa. Okay. Mire Lucas 10:21, dice así. ¿Usted sabe cuándo fue eso? En una ocasión similar a la que estuvimos viendo ahora cuando Él envió los 12 discípulos. Si usted mira el verso 17 del capítulo 10, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, ese nombre tuyo es poderoso, porque nosotros mencionábamos tu nombre, los demonios nos obedecían. Venían gozosos, dice, y por eso el Señor decía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿verdad? Refiriéndose, ¿verdad?, a la caída de Satanás. Amén.
sin tiempo. O sea, Satanás fue botado de la presencia de Dios hace tiempo, no que fue botado en ese momento. Él se refería a cómo Satanás fue caído, cae y caerá otra vez al lago de fuego. Amén. Porque el reino de Satanás no prevalece, porque el Señor, amén, Todopoderoso, se ha valido y con su sangre, compró con su sangre a todos los que están perdidos y los que se quieren salvar. O sea, Él venció el reino de Satanás mediante la muerte en la cruz. Por eso yo vi a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, es motivo de gozo el ver el poder de Dios manifestado, pero el Señor le dijo, estén más gozosos porque ustedes están salvos. Amén. Porque antes estaban perdidos, como los que tenían los demonios, estos que ustedes mencionaban, pero ahora ustedes están salvos por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y el Señor se regocijó, dice el verso 21, y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, oh Padre, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Qué cosas? El Evangelio, el ser salvo. No quiere decir que los sabios y entendidos no se pueden salvar, pero nos da a entender de que si, cuando usted conoce personas que quieren buscarle las 15 patas al gato, y todos lo quieren analizar y todos piensan que es la lógica. El evangelio no es lógica. ¿Qué lógica hace que el Señor Todopoderoso viniera a dar su vida por un ratón como yo? Eso no hace lógica en ningún momento. Tiene que haber un móvil, y es el amor que Él tuvo por nosotros. Amén. Así que el que no acepta y no viene al evangelio como un niño, como dice, ¿verdad?, la palabra, y el Señor mismo ejemplificó en una ocasión, pues no puede conocer el reino de los cielos. Tiene que venir humildemente y sin estar reconviniendo al Señor que creó el plan perfecto de salvación. Pero dices, se las escondiste a los sabios y entendidos, o sea, a los que se creen sabios y entendidos, y se las has revelado a los niños. Estaba comparando en este sentido a sus discípulos con los niños. Amén. Que habían aceptado el evangelio como lo que es, como el plan de Dios, la verdad de Dios, la misericordia de Dios mostrada para nosotros ser salvos. Y lo aceptaron como un niño acepta las cosas, al 100%. Todo, dámelo todo. ¿Ves? Sin estar cuestionando, como los sabios y entendidos harían e hicieron, y por eso no comprendieron el evangelio. Dice, Padre, porque así te agradó. Así que el Señor oró porque se regocijó. Amén. O sea, oramos al Señor también cuando estamos regocijados. Regocijado es diferente a contentado, a alegrestado, como dicen, pero usted dice esa palabra. Está lo más alegrestado. Alegre ha estado, o en estado alegre, ¿verdad? Usted puede estar alegrestado porque estaba desmayado y alguien le dio un café con una dona. La dona grande y un café bueno. Ay, qué contento me he puesto, estoy bien alegrestado. Eso está bien, no hay nada malo con ello, pero regocijarse es otra cosa. Regocijarse viene de gozo. Otra vez os digo, dice, regocijados en el Señor siempre, decía Pablo. Otra vez os digo, regocijados, porque hay razón para regocijarse en el Señor. Eso no quiere decir que las pruebas se habían ido, eso no quiere decir que la dificultad se había ido, eso no quiere decir que la obra se había consumado, todavía restaba gran obra por hacer, pero en ese momento, dice, el Señor se regocijó en el Espíritu, nos dice claramente, amén. El gozo es un fruto del Espíritu, que nos hace regocijarnos, nos hace sentir completamente en paz y satisfechos y contentos, ¿por qué no? Cuando vemos que el Señor hace la obra que Él dijo iba a hacer, amén. Y no solamente eso, sino que somos parte de esa obra.
Amén. Y no solamente el Señor, los discípulos también. Así que Él confirmó y evidenció que lo que el Señor iba a hacer, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Él lo veía confirmado en estos 70 que Él envió a predicar. Gloria a Dios por eso, amén. Y se regocijó porque vio la bendición que ellos fueron a repartir y la validación del poder de Dios sobre el poder de las tinieblas. No que el Señor no supiera todas estas cosas, claro que las sabía. Pero aunque usted sepa que Dios es misericordioso, maravilloso, todopoderoso, cuando usted lo ve en acción, usted se regocija también. Amén. Y ese motivo de regocijo es motivo de oración también. Cuando nos congregamos los jueves, tenemos una parte prescrita de acción de gracias. Usted ora y le da gracias al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor siempre hay como 70,000 millones de razones para darle gracias. Amén. Por lo tanto, ser agradecido del Señor. Así que, en este caso, el Señor se regocijó y le dio gracias. Muchas veces no nos regocijamos, ¿ok? Pero le tenemos que dar gracias como quiera. Amén. Muchas veces lo que podemos estar pasando puede ser difícil, esa prueba difícil, pero no le iríamos a dar gracias al Señor en la prueba. Estábamos hablando el jueves, el hermano James decía, la Biblia dice, dad gracias por todo, pero también dice, dad gracias en todo. Y no sé, ¿verdad? Cuando íbamos a la escuela, todo es todo. Todo es todo. ¿Qué es todo? Pues todo. ¿Qué quiere decir todo? Pues todo, que no hay nada que no esté ahí. O sea, que todas las situaciones son todo. O sea, que si en nuestra vida vemos situaciones que son motivo de gozo y otras como que se nos apaga el espíritu porque somos probados, pues en todas le vamos a dar gracias a Dios por todas. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Por lo tanto, en esta ocasión el Señor le dio gracias al Padre regocijado porque estaba viendo la obra que Dios estaba haciendo. Había un motivo puro, claro, obvio de regocijo, pero muchas veces no necesariamente es así. Pero qué bueno cuando nos regocijamos y podemos ir al Señor, ¿verdad? Aquí lo posible que suceda es, ¿verdad? Aquellos leprosos que vinieron al Señor, vinieron 10 leprosos, ¿te recuerdas? Para ser limpiados, pero el Señor los sanó a todos. Vayan y preséntense al sacerdote y lleven la ofrenda de paz y de acción de gracias, ¿verdad? Que se llevaba al templo como un holocausto en testimonio de que Dios les había sanado. Pues fueron allá los 10, todos, llevaron todo el sacerdote y solamente uno vino a darle gracias al Señor. ¿Te recuerdas? Solamente uno llegó. El Señor sabía que era uno, Él sabía contar. Pero Él lo dijo a tono de confirmando lo que pasa muchas veces en el corazón, que muchos no son agradecidos. Y vamos a decir, ay, pero vamos a darle chance, ¿verdad? A aquellos, porque es que fueron, a lo mejor le estaban contando a todo el mundo las cosas que Dios había hecho. Y bueno, ok, sí, vamos a darle ese beneficio de la duda. Pero eso nos ilustra también el sentido de que cuando haya un motivo de gozo en usted, dele gracias al que le puso ese motivo en el corazón primero. Amén. Eso fue lo que el Señor hizo aquí. Y se regocijó y le dio gracias al Señor. Amén. Y por último, hermanito querido, hay algo bien importante que nosotros queremos reseñar también en este día. El Señor oraba con intensidad. Lo dijimos al principio, ¿verdad? La primera de esta serie. Cuando vamos ahora al Getsemaní, si usted va al capítulo 22 de Lucas. Amén. Dice así, la palabra del Señor, verso 41-42. Dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26 también describe esta misma ocasión. El Getsemaní
Getsemaní era el monte, poco más para arriba, donde abajo estaba el huerto de los olivos, o sea, el jardín de los olivos. Un poquito más arriba estaba ese Getsemaní, donde se supone que era que llevaban las aceitunas, las olivas, para procesarlas, o sea, para exprimirlas y sacarles el aceite. ¿Ok? Así que en ese contexto, allí en ese lugar, en el Getsemaní, es que el Señor fue aparte a orar. En ese lugar, fuera de la ciudad estaba allá al ladito. ¿Okay? Había que bajar el valle aquel, nosotros le dimos una halda bastante honda, subir entonces la otra halda para pasar donde estaban los árboles de oliva y subir un poco más al otro monte, que es donde estaba el jardín el huerto de Getsemaní. Allí era que se procesaba el fruto del olivo. Tiene muchos paralelos espirituales también. O sea, allí se le sacaba el jugo a la fruta. En este sentido, el Señor también fue probado allí en ese lugar. Y esto que vemos aquí es precisamente eso que sucedió allí. ¿Cuál era el contexto? Al poco tiempo iban a venir a arrestarlo. Y él sabía lo que le iba a pasar. Él sabía, esa copa que él habla, sentido figurado, la copa es la que él tenía que beber. O sea, por lo que yo voy a pasar en breve. Amén. De dar mi vida por los pecadores. Y su espíritu estaba bien conmovido, bien tocado, bien angustiado, no porque él no supiera el fruto de su aflicción de su alma, como dice la palabra en Isaías. Dice, él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó complacido, como quien dice, la obra que él iba a hacer era para salvación de nosotros. Sí, pero había que pasar por esa obra. Y humanamente era imposible prácticamente. Saque cuenta de todo el contexto que está. Humanamente era imposible. La prueba que él tenía era el espíritu quería, Dios mismo quería, pero la carne no quería. ¿Qué carne va a querer que lo maten y lo hagan sufrir todo lo que sufrió él? Y el razonamiento humano de uno dice, ¿y por quién yo voy a hacer toda esta obra? ¿Valen la pena? Por eso Pablo dice, podría ser que alguien pueda tratar o interceder o poner su vida por alguien bueno. Podría ser. Dice, pero hay que dice, más Dios muestra su amor por los pecadores, nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que el Señor trató de buscar en nosotros una razón de justicia para morir por nosotros, o sea, un mérito de nosotros, no tenía ninguno. Así que Él murió en honor de su nombre para salvarnos a nosotros que no teníamos ni tenemos ningún mérito. Amén. Por eso es que todo es por los méritos de Jesús. Pero había que consumar esa obra en su carne, no solamente su espíritu, en su carne, y eso, por eso era que estaba angustiado. Y si usted va a la parte que dice en Mateo, lo dice con más detalles, ¿verdad? Pero en Lucas hay una porción donde dice, diciendo, Padre, dice el 42, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y esto nos deja claro, lo hemos dicho muchas veces, el Señor mismo le pedía al Padre si el Padre quería. Ahí no hay nada más que decir. Cualquier otra persona que diga y predique que usted le puede dar órdenes a Dios y que haga lo que usted está pidiendo, porque sí, porque usted lo dijo, está predicando doctrina de demonios. Eso son cosas falsas. Y hoy día eso está bien regado. Ese asunto de declarar y de decirle al Señor, sí, porque es que yo lo digo y como que Él tiene que cumplir su palabra, Él como que se ve obligado. Eso son doctrina de demonios, pero pura. Si el Señor mismo, Dios mismo le decía al Padre, Padre, si quieres. La misma palabra del Señor dice,
No estáis prometiendo aquí y allá, ni diga, mañana yo voy a ir allá y el martes vengo para acá y después voy a Mayagüez, después regreso a Aguadilla. Usted lo tiene todo descifrado la semana que viene. Si Dios quiere, deberían decir, haremos esto o aquello. Pues mire el ejemplo del Señor. Y le fue a pedir si hubiera alguna forma de que él no tuviera que pasar por el sufrimiento que iba a pasar. Dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo comparo como cuando exprimían las olivas, sacaban el jugo. Aquí el Señor estaba sufriendo tanto, estaba tan angustiado, que dice que parece que los vasos sanguíneos se le rompían de tanta angustia que había, con tanta intensidad. Me imagino la intensidad con la cual él estaba orando ese día allí. Uno pensaría que él estaba orando por él estaba orando por nosotros también. Amén. Juan 17 dice que él estuvo intercediendo por nosotros toda esa noche. Mas Padre, no te pido solamente por estos, sino por los que van a creer por la palabra de ellos, que nos incluye a nosotros también. Así que en el momento de la angustia, que nos puede venir a todos nosotros, en el momento del sufrimiento, en el momento de la prueba súper intensa, ¿qué hacía el Señor? Oraba. Y uno se pone a pensar, ¿y habrá habido un tiempo cuando Él no orara? Porque si oraba en angustia, oraba cuando estaba gozoso, oraba cuando acababa de trabajar, pues cuando no oraba era cuando estaba durmiendo. Porque nadie puede orar dormido. Pero cuando estaba despierto, estaba siempre orando. Entonces eso nos ilustra a nosotros lo que la Biblia nos dice, orad sin cesar. Los consejos que Pablo da al final de 1 Tesalonicenses, ya capítulo 5 al final, orad sin cesar. ¿Ok? Faltó decir, como Cristo lo hacía. Amén. El ejemplo de Cristo que nos dejó para que sigamos sus pisadas. Amén. Así que el Señor, esta oración era clave. No que las otras no fueran, pero esta era clave porque esta nos envolvía a nosotros. Y esta era en el meollo mismo de su obra. Él vino y estuvo predicando 3 años y medio. ¿Verdad? Y Juan, un poco antes de eso, allanando el camino al Señor para que todos pudieran tener la oportunidad, ¿verdad?, siendo adecuados a la palabra para recibir al Señor. Ni aún así, dice que los suyos no le recibieron, pero los que sí le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo cual quiere decir que en ese momento de batalla, el Señor estaba luchando la batalla. Ese momento ahí era la batalla. Podríamos decir, si el Señor se rajara, entonces no se hubiera consumado la obra de salvación. Y ahí hay muchos teólogos que se ponen, ¿verdad?, metidos en un cuarto con aire acondicionado, con una taza de café en la mano, empiezan a argumentar que si el Señor se pudo haber rajado, que si el Señor no se rajaba, porque todo estaba... Esas son conversaciones sin fruto. Nosotros no podemos hablar de lo que pudo haber pasado, tenemos que hablar de lo que pasó. Amén. ¿Qué pasó? Que el Señor fue victorioso en su carne y en su espíritu. Fue victorioso. Amén. Entonces, Él mismo nos dijo que nosotros íbamos a ser victoriosos en Él. Amén. Y Él no nos dejó aquí para que hicieran lo que le diera la gana cualquiera con nosotros. Amén. Sino nos puso aquí para que fuéramos como Él mismo fue, así nosotros. Amén. Por lo tanto, su misma vida de oración, que en todo momento Él estaba orando. Y es verdad que hay lugares y hay momentos donde la oración puede haber estado tranquila. Quality time. Pero muchas veces no hay tan quality time. Muchas veces puede ser guiando, que usted va y de momento, Señor, qué gozoso estoy. ¡Pah! Mira, y le hacen, ya usted sabe. Yo recuerdo una vez que yo iba orando, en aquel momento nosotros estuvimos en Oregón hace mucho tiempo, en el 93, para que usted vea, hace mucho tiempo. Y después que habíamos regresado ya, Lorian y Lorimar, que era la que había nacido, todavía José Luis no había nacido cuando eso.
regresaron a Puerto Rico. Yo tuve un mes más allá en Oregón. Y entonces, un día habíamos acordado ir a comprar, había unos outlets por allá en la costa, y comprar unas cositas para los nenes, para entonces cuando yo regresara a traerlas. Y venía yo contento porque las había conseguido todas. Daniela, Señor, gracias que las conseguimos, en especial, que veníamos orando. Venía yo por esa carretera, por la número 20, me acuerdo como ahora. Iba yo muy contento y ha venido un bambalán. Me hizo, me dio un corte, yo pensé que aquí me maté. Porque venía a comer una cajetera y íbamos con 50 y pico de millas, eso sí. Se me paró al frente así, y después frenó. Y yo le veía los ojos de él en el retrovisor mirándome, a ver. Y yo le hice, entonces él cogió y se echó para el lado así y me hizo ¡fuácata! Y me sacó el dedo. Yo dije, oye, orando. Y como tú sabes, como hacen, te oye la musiquita, va el disco tocando y esté tranquilo. De momento, se fue todo y se desvaneció todo. Oye, y me dieron ganas de decir, ese va en un cajito. Yo voy a un cajo de esos alquilados grandes. Era un Crown Victoria. Cajo de esos de, ¿verdad? Policía Delight, de eso así. Yo dije, yo puedo hacerle un corte así. Y me le cuadro así como en las películas, que me le cuadro así al frente y le voy frenando hasta que quede completo y que pare. Eso fue en un segundo. ¿Y que pare para qué? Y después viene y me saca un arma o algo, el bambalán este. Y me dieron ganas de decir, o por lo menos voy también a sacarle la mano. Pero no, ¿cómo yo le voy a sacar la mano? Entonces yo diciendo, ¿pero qué acabo de estar haciendo yo ahora mismo? Todavía me acuerdo como ahora el bambalán, porque se reía y todo. Y yo decía, ¿pero y qué se le metió a este hombre si no conocía a uno ni nada? Uno desde allí. ¿Ah? A lo mejor fue que vio a uno y dice, este es latino, no sé, puertorriqueño, mexicano, salvadoreño, lo que fuera, que pensaba él que yo era. Y ¡juá! O sea, ahí el quality time, ¿verdad? se estaba yendo. Pero después de ello yo continué, Señor, te doy gracias porque me contuve, porque a uno le da furia yo. Mientras más joven uno es, más impulsivo es también. Y decía, pero dice, tan bueno arrancarle la cabeza al varón. ¿Pero por qué le va a arrancar la cabeza si lo que hizo fue que le sacó la mano? Nos saludó de manera peculiar. Cuando uno va con Cristo y pasa el tiempo, uno dice, pero ¿y qué le pasa al varón? Uno hasta se ríe de eso. Mire, hace poquito nos estaba contando a mi esposa, riéndome de un varón acá que nos estaba haciendo un trabajo de vanitería en casa. Entonces los goznes se salieron de la puerta. Y entonces él mandó a decir que eso fue que nosotros le dimos un jalón a la puerta y los goznes se salieron. Entonces yo pensé, dice, oye, la verdad que no importa la edad que tenga la gente por ahí, no respetan a los hombres. Y yo me reía, y yo, pero ¿qué clase de urgencia tiene el varón? Es que no vale la pena ni contestarle, hay que dejarlo. Uno no va a perder la comunión ni a amargarse por esas cosas, hay que dejarlo allá. Él tiene ya su recompensa, él viene con esas necesidades. Sin importar entonces la situación en que anduviéramos, tengamos quality time, no tengamos quality time, estamos puestos para darle gracias al Señor y para orar con Él. Nada impide, ese es el mensaje, nada impide el que nosotros hablemos con Él. El Señor está esperando que nosotros hablemos con Él, sin cesar, de continuo. ¿Okay? Muchas veces la oración puede ser, ay Señor, te doy gracias porque qué fresquito hace aquí. Ay Señor, si tuviera, ese café que me tomé estaba en su punto. O puede ser, Señor, estoy ahora que no me salen ni las palabras porque tengo una furia o porque estoy siendo probado y tengo una tentación encima y temo que falle. Ayúdame. O sea, puede haber ese rango, ese panorama de oración. Y pueden haber situaciones que estén bien tranquilas, pero otras situaciones que estén dentro del bullicio. El Señor no nos dijo que oráramos sin cesar mientras el ambiente lo permitiera.
Él tomó en cuenta el ambiente del bullicio que llevamos. Y también no que oráramos sin cesar cuando estuviéramos en necesidad, sino todo el tiempo. Amén. Él está esperando todo el tiempo por nuestra oración. Bendito sea el Señor. Así que si queremos constatar que el Señor fue victorioso en esa prueba que tenía allí en el Getsemaní, porque estuvo orando todo el tiempo con el Padre, pues yo, claro que sí, ¿verdad? Porque es que esos son los hechos. Él oró, y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, o sea, estaba allí Dios mismo enviando a sus ángeles para sosegarlo, para aquietarlo. Y el Señor fue victorioso. El paralelo que nos deja, que nosotros en nuestra misma situación, nuestra angustia, el Señor nos puede hacer victoriosos. Fíjate otra cosa importante. La angustia que estaba pasando el Señor aquí no era porque había hecho las cosas mal, sino todo lo contrario, porque Él quería quitar el pecado del mundo. Así que el contexto que estamos viendo aquí no es que si usted está pasando por una situación que usted se la buscó, usted diga sobre el Señor también, ¿verdad? Porque el Señor se agrada de la sinceridad. Y podemos pedirle al Señor por situaciones que nosotros mismos nos buscamos. ¿Okay? No se justifica el que nos hayamos buscado la situación por nuestro propio error, por nuestro propio pecado. Pero el Señor escucha nuestra oración cuando usted va arrepentido, arrepentida delante de Él. Y tenemos que orar. Y no ponernos a veces puertorriqueños. ¿Sabe cómo hace el puertorriqueño a veces, verdad? Dicen, pues ya le fallé al Señor otra vez, pues. Ya que me lleve el chojo por ahí para abajo, casi diciendo como que me lleve el diablo también. No. Dice, si hubiéramos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Dice, y si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estoy seguro que en nuestra situación, la mayoría de las veces iremos al Señor para pedirle perdón. Pero podemos darle gracias, podemos pedirle dirección, amén, y podemos estar en comunicación con el Señor todo el tiempo, bendito sea el Señor. Así que, hermanito, después seguimos el próximo domingo con la serie, amén, vamos a ver otras cosas más específicas, pero específicamente vimos aquí el ejemplo del Señor en oración, en todo momento y en toda ocasión, amén. Vamos a estar de pie. El Señor es bueno, hermano. Señor es bueno todo el tiempo, gloria sea a Dios. Así que en el nombre de Jesús, nosotros debemos hacer lo propio, amén, orar al Señor. Padre Santo, ahora te doy gracias por darnos esta bendición grande de poder juntarnos, Señor, como tu iglesia, como los que tú has salvado. Gracias por esa bendición que tú nos das de tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Padre, por haber estado sosegados aquí en tu casa. Ahora, Señor, te pedimos tu bendición gigante para que de esta palabra que hemos escuchado, meditemos en ella, la creamos y la pongamos por obra, que la hagamos. Amén. Que la llevemos a la acción mediante tu Espíritu Santo. Y que, Señor, podamos constatar y confirmar y ahí creer y actuar sobre ello, que tú nos has mandado orar en todo momento. Y que no solamente nos has mandado, sino que estás pendiente de nuestra oración, como tú dijiste a Salomón. He aquí ahora estarán mis ojos y mis oídos pendientes a la oración en este lugar. Tú nos has mandado orar y estás pendiente de nuestra oración. Te damos gracias, Señor, porque se cumple lo que tú dijiste en tu palabra, que no nos dejarías solos, estarías con nosotros todos los días hasta que tú regreses. Ahora, Señor, bendícenos, Padre, y que podamos salir de este lugar gozosos, que tengamos un día tranquilo, sosegado, en agradecimiento a ti, y que mañana pues ya sigamos con la faena de cada uno, Señor. Ayúdanos, Señor, y llévanos con bien a nuestras casas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.